más vamos a conversar con José Miguel Vivanco. Lo tenemos aquí con nosotros en vivo. Es un lujazo tenerlo. Estamos a distancia social. Mire, tiramos los brazos. Sí, estamos a la distancia. Estamos perfectos, y por eso estamos sin mascarilla, solo por aquello. Queremos agradecerte mucho que nos acompañes en este en vivo desde Washington con el Capitolio detrás. Y quisiéramos comenzar preguntándote, ¿está la democracia amenazada en Estados Unidos en estas elecciones? Sí, lo está, porque gracias a lo que ha sido el gobierno de Trump, hemos podido comprobar que este concepto de pesos y contrapesos es bastante frágil. Cuando quien gobierna en la Casa Blanca se conduce como un déspota, ignora las tradiciones y las prácticas históricas. Y uno llega a comprobar que el sistema constitucional americano es quizás más inglés o más británico que americano, en el sentido de que a pesar de que aquí uno cuenta con unas enmiendas constitucionales, una constitución escrita y con una división muy fuerte de poderes, si la Casa Blanca está controlada por un líder que se comporta de una manera mesiánica y populista, como lo ha hecho Trump hasta ahora, con desprecio hacia el resto de los poderes y con control, y esto es muy importante, del Senado americano. Claro, o sea, tiene la mayoría en el Senado ahora los republicanos y por tanto Trump. Efectivamente, puede hacer prácticamente lo que se le antoja. José Miguel, hablemos justamente del Senado. Hemos tratado de ir explicando esta elección ya 2 meses, contando de las convenciones, de los procesos. Y esto no es solamente relevante porque se elija el próximo presidente de Estados Unidos, sino que se renueva completa la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. En datos, esto es 23 cupos republicanos están en juego y solo 12 demócratas. Así es. Siempre el que tiene menos en juego tiene menos que perder y más que ganar, ¿no? Entonces la pregunta es, frente a esto, se supone que si ganan 4 bancas los demócratas y la presidencia, entra el vicepresidente también al Senado, entonces Sí. tendrían lo que necesitan. Sí. Hay uno en riesgo de los demócratas, el de Alabama, pero en fin, se supone que con eso lograrían recuperar la mayoría del Senado. Pero la pregunta es, anterior a eso, ¿por qué es tan importante el Senado en Estados Unidos? Porque el Senado, por cuestiones constitucionales, lo controla prácticamente todo. Y es muy importante que se sepa que quien por un voto gane el control del Senado se lleva todas las comisiones. No es como en Chile que se reparten algunas comisiones, proporcionalmente no. Todas. Preside todas. Todas las comisiones se las llevan y manteniendo un quórum fuerte en el Senado, tú puedes decidir materias claves de política exterior y de política interna. Además de lo que son la aprobación y la nominación de los jueces de la Suprema Corte. Y tú indicas hacia allá porque estamos Porque cruzando la calle, está. estamos viendo la Corte Suprema norteamericana. Corte Suprema que juega un rol muy parecido al que en Chile juega el Tribunal Constitucional o al que jugó la propia Corte Suprema hasta la Constitución del 25. Por lo tanto, ¿sobre qué cosas decide esta Corte Suprema en casos extremos? En todo lo que pueda importar al ejercicio de las libertades públicas en este país, derechos fundamentales, todo lo que tiene que ver con los fueros de los estados. Hay una tensión permanente entre lo que le corresponde al Estado y lo que le corresponde al Poder Federal. Y en este instante, Trump ha logrado gestionar de tal modo las vacantes de la Corte Suprema que tiene por primera vez en décadas una mayoría muy firme, 6-3 conservadora. Claro, porque cuando muere esta jueza tan icónica, Ruth Bader Ginsburg, cuando muere ella, en el fondo estaban 5 conservadores, 4 liberales, y cuando ella muere, entonces le toca nombrar a Trump, y a pesar de que es año electoral, y que en la pasada elección a Obama no quisieron darle el pase para nombrar en año electoral a una jueza o un juez, aquí sí se hizo, y llega Amy Coney Barrett, que finalmente llega el balance a 6 conservadores y 3 más liberales. Quisiera preguntarte por otro tema también que preocupa, es cifras récord en gasto electoral, 11.000 millones de dólares en la presidencial, y cuando uno ve las estatales, en cada uno, cuando aquí hablamos de estado, por eso estamos hablando de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, y cuando hablamos de gobierno federal es el gobierno nacional. Las carreras senatoriales también tienen un récord de gasto impresionante, pero impresionante, millones de dólares. ¿Cuánto pesa el dinero en esto? Y ahí sí hay diferencias con lo que vemos en Chile respecto de la transparencia del gasto en algunas cosas y en otras no. Mira,
la plata, los recursos que uno está dispuesto a invertir, hacen una diferencia. Eso no cabe duda alguna. Para lograr mantener a un senador son millones de dólares lo que necesitas de contribuciones obviamente, sus partidarios. Obviamente que también juega el carisma del candidato, las políticas que están sobre la mesa, la capacidad que tú tengas de movilizar a tu base. Un buen ejemplo de que la plata no lo hace todo es la candidatura presidencial de Bloomberg, ¿no? Que es tenía mucha plata. Bueno, y la sigue teniendo desde es un billonario de los más importantes del país, y que invirtió de sus propios recursos, de su patrimonio, por lo menos 500 millones de dólares en la candidatura previa, peleando la candidatura demócrata, y efectivamente nunca subió del mínimo aceptable. Entonces, ahora bien, la plata también refleja el grado de movilización y de apoyo que tiene un candidato. En este instante a Biden le sobra la plata. Porque tiene además, aparte de grandes, tiene también muchos pequeños donantes dando dinero. Tiene donantes, pero masivos, de 15 dólares, de 20 dólares, y otros que hacen unas donaciones enormes. Pero la plata significa recursos, obviamente, para comprar campañas, para avisar, para poder promover las posiciones del candidato y de los candidatos. Y como tú bien dices, esto se decide a nivel local, o sea, estado por estado, no a nivel nacional. Sí, y sabemos que también hay grupos de acción que pueden juntar plata para un candidato, y hay otros que son abiertos y cerrados, y en unos tienen límites de plata y en otros no, según lo decidió la Corte Suprema. Para cerrar muy breve, porque se nos fue volando el tiempo, José Miguel, ¿crees que el presidente, en caso de que pierda, porque también pudiera ganar, nadie sabe, no es carrera corrida, si el presidente pierde, ¿crees que va a reconocer los resultados de la elección? ¿En qué vamos a estar esa madrugada ya del 4 de noviembre? Es absolutamente incierto lo que va a hacer Trump. Hasta ahora todo sugiere que su estrategia, sabiendo que está muy mal en las encuestas, y muy mal y por debajo en estados claves, como los que mencionabas, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, incluso está por debajo en la Florida, ¿no? Sabiendo esas circunstancias, lo que él está haciendo es adelantarse y proponer que si él pierde, ha habido un fraude electoral. Y pareciera ser que su intención es, salvo que el triunfo de Biden sea categórico, digamos, algo completamente abrumador. Perfecto. La estrategia de Trump va a ser pelear los resultados estado por estado con acciones judiciales, movilizaciones de sus bases, dilatar todo esto, y por último, si tiene que entregar el poder, lo hará sobre la base de generar la percepción de que a él le han robado el triunfo. Y se va a resolver todo eso de los recuentos de voto justamente a donde estamos mirando, que está al frente de la Corte Suprema. Otros dicen que no, fíjate que lo que está haciendo ahora Trump es irse adelantando y comenzar a hablar de la derrota para acostumbrar a los seguidores de que eso puede ser una posibilidad. ¿Quién sabe? Bueno, José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por haber estado en vivo aquí desde el Capitolio en Washington. Mario, es una carrera apasionante. Yo no apostaría nada a quién va a ganar. Solamente confiar en la fortaleza de la democracia norteamericana y en que tal vez las cosas sean bastante mejores de lo que algunos